Abuelo, ya regresé. Por fin terminaron todas las clases. Ya pasó tanto tiempo. Pero dime, mi amor, ¿qué te tiene tan acelerada ahora? Mira, abuelo, es que hoy en clase la profe nos contó algo de que aquí pasó una guerra y que esa guerra se acabó con una cosa llamada algo de paz. Será proceso, mi hijita. Proceso de paz. Eso. Y dijo que teníamos que preguntar a nuestros abuelos para una investigación. Abue, ¿de verdad tú sabes de eso? ¿Podrías contarme? Ay, mi amor, podría contarte tantas cosas. Cosas que no son nada bonitas. Cosas que asustan incluso a los adultos tantos años después. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó? No lo sé. La gente se pelea mucho. Vivimos en un mundo de locos. Ya, no seas así, porfa, cuéntame. Escucha con atención. No fue una guerra. Fueron muchas guerras. Distintas y crueles. Muy crueles. Pasaron un montón de cosas juntas a la vez durante muchos años. Mucha gente sufrió. Otros tuvieron que dejar sus casas. Lo primero que tienes que saber es que este conflicto, como lo llaman los que hablan de eso en televisión, pasa, entre otras cosas, cuando interactúan diferentes grupos de personas con ideas en mente que chocan, como en el caso de esta guerra que viene siendo tu profe, donde por un lado estaba el grupo insurgente de las FARC y por el otro el Ejército Nacional. Son muchas cosas, Abue. Es complicado de entender. Lo sé, pero las cosas a veces son más complicadas de lo que parecen. ¿Quieres que te explique más sobre algo? Sí, sí, Abue. Quiero saber sobre los que participaron en eso, porfa. Cuéntame más sobre... Pues mira, Colombia tiene una historia con muchos elementos negativos y excluyentes. Por ejemplo, en los 60 y 70 había un acuerdo entre los dos partidos principales. Solo esos partidos podían ser políticos. Eso parece injusto. ¿Y qué pasa si pienso distinto o quiero uno diferente? No había opciones bajo ese acuerdo y las personas que querían otras ideas para aplicar en nuestro país pensaron que la mejor opción que tenían era tomar las armas. Aparte, el Estado ejercía represión contra quienes querían mejor acceso a derechos, como la tierra para trabajar. Es por eso, entre otras cosas, que en esos años surgieron grupos como el de las FARC, que tenían en mente construir un país diferente y creyeron que la vida de las armas era la correcta. Creo que entiendo un poquito. Aunque, ¿por qué se hicieron malos? Es más complicado en la vida real, mi niña. Pasa que diferentes situaciones llevan a las personas a actuar de cierta manera incorrecta, cometer crímenes y desmanes, aun creyendo que lo hacen por causas correctas. Sí, suena complicado. Esas son parte de las instituciones que dirigen el país, mi amor. El deber de ellos es que las leyes del país se apliquen y que a los ciudadanos no les pase nada. Por eso su trabajo era combatir a los grupos que se alzaban en armas. Pero no todos nos protegían. Muchas personas inocentes también fueron atacadas por el ejército. Les asociaban falsamente con los grupos armados por la forma en que pensaban, el lugar del que venían o cómo vivían, o los usaban para mostrar que eran buenos en su trabajo en el ejército. Esas eran personas que no volvían a casa para estar con sus familias. Eso es muy triste. Esas cosas no deberían pasar en ningún país del mundo. Y es más triste aún que sean quienes deben protegernos los que nos hacen daño. Por eso muchas personas desconfían de las Fuerzas Armadas ahora. Incluso conservan mucho rencor y tristeza. ¿Y no podían simplemente solucionar sus problemas hablando? Mi profe dice que así se deben arreglar las cosas. Si supieras. No es tan sencillo como parece. A los adultos les cuesta hacer las paces tan rápido como hacen ustedes. Pero incluso, siendo difícil, tras mucho tiempo, por fin llegó el momento que quisieron hablar los unos con los otros. Ese fue el proceso de paz. Wow, ¿en serio? Después de todo, tarde o temprano hay quienes quieren volver a la paz. Entonces hablan muchas personas y buscan llegar a acuerdos para poder dejar la guerra y convivir juntos, llevándose bien, como tú dices. Muchas personas. Y entre esas personas estuvieron mujeres también, abue. ¿Qué cosas dices? Las mujeres no pueden estar en esas negociaciones porque ellas no saben de estos temas complicados. Es mejor que se queden en casa y apoyen a los hombres que sí saben. Oye,
Eso no suena bonito, abue. Si a mí me pasara algo, ¿no crees que debería también poder estar en el lugar donde se deciden las cosas importantes? ¿No crees que las mujeres deberían estar allí si también tuvieron que ver con la guerra? Supongo que tienes razón. Lo siento. En todo el proceso, para firmar unos acuerdos, estuvieron involucradas algunas mujeres, aunque tal vez no tantas como deberían. Promover la inclusión con representación de las mujeres en los procesos de paz permite reconocer su papel fundamental en la guerra, pues también fueron actrices armadas, víctimas, participantes en colectivos y organizaciones. Están las madres de Soacha, la Ruta Pacífica de las Mujeres, las tejedoras de Mampuján, mujeres campesinas, negras, indígenas, todas ellas y más han luchado por la paz en el país. Existen y son importantes. Una paz sin participación ni representación de las mujeres es una paz incompleta. Es una paz que reproduce las desigualdades de género, invisibilizadora y revictimizante. ¡Guau! No había pensado que las mujeres fuéramos tan importantes. Sí, claro que lo son, hijita. Lo son, y mucho, mucho más de lo que algunos piensan. Todos son importantes en estas cosas. No hay nada en la vida que pueda dejar por fuera grupos enteros de personas. Entiendo, pero... Entonces, ¿al final pudieron hacer las paces esos grupos? ¿La guerra se acabó ya, abuelo? No voy a mentirte, no todas las guerras terminaron. De hecho, falta mucho para que terminen en algunos lugares. No. Pero no te desanimes. Como te dije, en el momento del acuerdo, esta guerra en particular tuvo su punto final. Cuando ambos grupos, ejército e insurgentes, se sentaron a hablar. ¿Y sabes qué? Negociaron sus términos y funcionó. ¿Lo ves? Sabía que podían llevarse bien si hablaban. ¿Cómo lograron entenderse, abuelo? Fueron conversaciones muy largas. Comenzaron incluso antes de que muchos lo supieran. Ambos bandos, cansados de la guerra de más de 50 años, decidieron iniciar en el año 2012 una mesa de negociación que tenía como fin evitar más víctimas y construir una paz estable y duradera. Fueron más de 4 años dialogando entre ellos, hasta que definieron un acuerdo que tiene 6 puntos centrales. Poner fin a la guerra, verdad, justicia, reparación para todas las víctimas, poner fin a las actividades ilícitas, mejores oportunidades en el campo, más participación y democracia y el cumplimiento de este acuerdo. No fueron discusiones fáciles, por más simple que parezca. Se requirió de un gran esfuerzo para conseguir estos puntos. ¿En serio se demoraron tanto? ¿Y tuvieron que hablar de tantas cosas solo para dejar de lastimarse? Sí, así es. Como te dije, esta guerra tiene sus causas muy profundas y la idea era pensar en compromisos para solucionar esas causas. ¡Qué bien! Entonces se hicieron esos compromisos después de tanto hablar. No fue sencillo tampoco, mi niña. Verás, después de esas negociaciones se llegó a una propuesta de acuerdo, pero para implementarlo se decidió consultar a todas las personas del país en lo que se llamó el plebiscito. Fue duro cuando vimos que algunos no estaban de acuerdo con hacer la propuesta, pero lo importante es que después de consultar y hacer algunos arreglos, el acuerdo se firmó y entonces terminó el conflicto entre las FARC y el Estado. Y después de eso, por fin se llevaron bien. No tan rápido, criatura, que todos estos años de guerra no se pueden borrar en un abrir y cerrar de ojos. Mira, pasaron muchas cosas mientras duró la guerra. Y como parte de los acuerdos, se decidió crear una manera de poder revisar aquello que sucedió e impartir justicia por los horrores y desmanes de uno y otro bando. Se llama Jurisdicción Especial para la Paz, pero todos la conocen como la JEP y fue creada como parte del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC en el año 2016. La JEP tiene como misión ofrecerle a todas las personas que fueron víctimas de la violencia herramientas para encontrar la verdad, contribuir a su reparación y garantizar que esto tan feo que es la guerra no vuelva a ocurrir. Para ello, se ampara en un tipo de justicia especial llamado justicia transicional, que combina varios mecanismos y procesos entre ellas, como la aplicación de la justicia restaurativa. Pues suena bien, aunque no entiendo muy bien lo que quieres decir con eso de justicia restaura algo. ¿Qué se supone que es? ¿En qué se diferencia de la justicia normal? En realidad no hay diferencia, ¿sabes? Solo fue un nombre bonito que se inventaron para dar a entender que era algo especial. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Bueno, en realidad es una justicia retributiva, es decir, que hace devolver el crimen en misma proporción a lo que fue. Castigar muy duro a los criminales para que no se les ocurra volver a hacerlo jamás. ¿Qué?
¿Eso está bien? Quise decir reactivista, creo. Eso es una justicia reactivista. ¿Y eso qué es? Eso es algo que Ah, güey, ¿de dónde sacaste eso de reactivista? en realidad es algo que es un poco difícil de entender. A mí tuvieron que explicármelo como 2 veces para que entendiera. ¿Puedes creerlo? Me imagino. Además, como estás medio sordo, Ya, en serio. Mira, la justicia de la JEP es un tipo de justicia especial que se caracteriza por buscar la resolución de conflictos a través del diálogo, brindando reparación a las víctimas y buscando la verdad como parte del proceso. La justicia restaurativa también se encarga de juzgar a los responsables de los delitos con sanciones que tienen carácter reparador, buscando la reparación del tejido social fragmentado por la guerra. pues tiene sentido, ¿no? Es la mejor manera de hacer algo para juzgar y construir algo nuevo al mismo tiempo. Sí, tienes razón. Después de todo, es una vía que cuida de no dejar nacer más guerra. Entonces, ¿llevan a todos los que hicieron cosas malas y los juzgan? No del todo. Verás, el número de atrocidades fue grande, muy grande, tanto que es prácticamente imposible juzgarlos a todos. Por eso, la JEP decidió organizar los hechos en macrocasos para poder juzgarlos. ¿Macrocasos? ¿Como casos grandes? Algo así. Deja que te explique con un ejemplo. Veamos. Puede ser el del macrocaso 3 o el 11, o tal vez el 2. Pues, abuelito, ¿y entonces qué es el macrocaso 01 de la JEP? El macrocaso 1 es una investigación muy grande que está haciendo la JEP sobre los secuestros que cometió la antigua guerrilla denominada las FARC. Esos secuestros no eran cosas aisladas, fueron parte de una estrategia que tenían ellos para financiar la guerra, porque pedían dinero a cambio de liberar a las personas. También retenían a policías y soldados para presionar al gobierno. ¿Y quiénes son los que tienen que responder por eso? La JEP llama a eso los máximos responsables. Son los jefes o mandos que tomaban decisiones importantes dentro de la guerrilla. No se trata solo de quien estuvo en el lugar, sino de quienes dieron órdenes o permitieron que esas cosas pasaran. Ellos deben ir a la JEP a contar la verdad completa, reconocer lo que hicieron y comprometerse a reparar a las víctimas. Abuelo, ¿qué es el macrocaso 03? Es el que se encarga de revisar los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. También se reconocen como falsos positivos. Se les llama así porque en el conflicto los soldados, quienes tenían el deber de protegernos, hicieron algo muy mal por motivos de presión, incentivos, aumentos y otros. Decían que estaban luchando contra personas peligrosas y los mataban, presentándolos como enemigos, pero en realidad escogían a gente inocente, que no tenía nada que ver con la guerra y los atraían con engaños o a la fuerza, para después disfrazarlos de guerrilleros y acabar con sus vidas. Esto hizo mucho daño a muchas familias, porque perdían a un ser querido, se les desaparecía o le decían a sus familiares que sus hijos, padres, hermanos, tíos y otros miembros eran guerrilleros cuando no era cierto. Pero ya se sabe la verdad, ¿no? ¿Qué le pasa a los culpables? Aquí es donde entra la JEP. En ella, las personas cuentan lo que les pasó y los jueces escuchan. Ellos investigan para descubrir la verdad, unen los hechos, las motivaciones y reconocen a los máximos responsables. La idea es que no se pueden juzgar a todos, pero se pueden priorizar a unos y que el juzgamiento de estos permita a las personas sentir que se hizo justicia. Pero no les devolverá a su familiar. ¿Por qué no los meten a todos a la cárcel y ya? La cárcel tampoco se los devolverá, mi amor. Por eso, la JEP busca que la justicia sea restaurativa, que el ofensor sepa qué hizo y las víctimas sepan por qué lo hizo, que se encuentren, que les pida perdón y que entre ellos se dialogue sobre cómo se puede reparar un daño de este tipo. Todos los sentimientos son válidos, amor. Hay víctimas que pensarán que lo mejor es meterlos a la cárcel, pero hay otras que lo único que esperan es escuchar un sincero lo siento. Pero la gran mayoría tiene algo en común y es el deseo de que no vuelva a ocurrir jamás una tragedia de este tipo. Abuelito, ¿y qué es el macrocaso 11 de la JEP? Ese sí no lo entiendo nada. Este caso es delicado, mi niña.
pero te lo explico de forma que puedas entenderlo sin preocuparte. El macrocaso 11 investiga situaciones del conflicto armado donde se hicieron daños a las personas por razones de género, es decir, porque eran mujeres, hombres, niñas, niños o personas con identidades o orientaciones sexuales diversas. Incluye la investigación de casos de violencia sexual, control sobre los cuerpos, embarazos forzosos o impedidos y daños que afectaron especialmente a las mujeres y a quienes estaban en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué pasó eso tan horrible, abuelito? En la guerra, tristemente, algunas personas usaron estas agresiones como una forma de control, castigo o poder. Fueron cosas muy injustas y muy dolorosas. La JEP está investigando para que se sepa la verdad y para proteger a quienes sufrieron. Aquí también se busca que los responsables expliquen lo que pasó y asuman su verdad. ¿Y eso ayuda a las personas que sufrieron? Sí, mi amor, la verdad ayuda a sanar y que los responsables respondan, evita que estas cosas se vuelvan a repetir. Además, la JEP quiere que se reconozca el valor y la dignidad de las víctimas, que por muchos años estuvieron ignoradas y en silencio. ¿Queda más claro así, mi niña? Sí, mucho más. Gracias, abuelo, aunque creo que tengo que pensar algunas cosas. Sigo sin creer que pasaran tantas cosas tristes y no hechas por un supervillano o algo así, sino por otras personas. Te entiendo. Como te digo, incluso a mí con todos mis años me es difícil comprender algunas partes todavía. Pero lo importante es saber que sí se pueden mejorar las cosas y hacer cambios para bien, como en el caso de este acuerdo de paz y su heredera, la JEP. Pasaron cosas horribles. Espero que los responsables lo entiendan y puedan cambiar. Eso esperamos todos, corazón. Que lo entiendan ellos y todos, y que juntos cambiemos para no volver a repetir. Creo que con todo lo que me has contado, ya entiendo un poco mejor esta historia. Ya sabes, la historia de nuestro país que quiso explicarnos la profe. Sí, es importante que sepas bien de estas cosas, aunque son duras de oír, pero así no te engañan y podrás reflexionar por tu cuenta a medida que creces. Creo que sí. Es mucho por escuchar, mucho por pensar, pero me gusta poderlo escuchar de ti, abuelo. Gracias por estar aquí, por estar conmigo y decirme todas estas cosas. No es nada, ya sabes que me encanta hablar contigo, no solo de esto, de cualquier pregunta que tengas. Yo estaré ahí para guiarte al comienzo de tu camino por buscar respuestas. Tengo hambre, abue. Vamos adentro a comer algo rico.